Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta tercera sesión del curso de actualización en Derecho, nuevo proceso constituyente. Hoy para mí es un honor y un placer presentarles al profesor Jorge Barrera, quien es académico de nuestra Facultad de Derecho y quien además entiendo ha llegado a Chile para cumplir importantes labores en el marco del proceso constituyente que se está viviendo. Así que contar, digamos, con personas con el perfil del profesor Barrera es muy valioso para nuestra facultad y especialmente para este curso. Recuerden que al avanzar la clase les voy a hacer llegar a través del chat el enlace en el cual deben registrar su asistencia para efectos de la certificación del curso. Igualmente el chat se encuentra habilitado para que ustedes puedan formular preguntas, comentarios o si desean hacerlo mediante el uso del micrófono, también está habilitado. Dando esas instrucciones, Jorge, es todo tuyo este escenario virtual y muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Luis, por la posibilidad de invitarme a hablar de un tema tan importante como son los derechos fundamentales. Creo que obviamente en una hora y media es muy difícil tratar de condensar un debate que quizá uno puede entender que ha sufrido cambios profundos, no solamente desde el punto de vista del texto constitucional vigente, sino que de la discusión que se dio durante la Convención Constitucional y los elementos en los cuales uno podría decir que sí fueron recogidos desde el debate de la Convención, pero a su vez de lo moderado que nosotros podemos encontrar que pudo haber sido el anteproyecto. Es difícil llegar quizás a una conclusión acabada, porque además esta es una historia en desarrollo. Recordemos que para ustedes que han estado discutiendo sobre el debate relativo a la nueva constitución, este es un proceso por etapas. Terminamos recién el 7 de junio con la entrega del anteproyecto por parte de la comisión experta, donde más allá de que sean 24 expertos, todos ustedes saben que esto está dividido en dos grupos de 12. Un grupo de 12 que son principalmente oficialistas o de partidos oficialistas y 12 que son o fueron nombrados por la oposición. Esto va a ser muy relevante para cuando nosotros analicemos los elementos propiamente tales que vayan o puedan ser modificados por el Consejo Constitucional, pero no solamente por el Consejo Constitucional, sino que nosotros nos vamos a dar cuenta el día 7 de octubre, que es el plazo en virtud del cual el Consejo Constitucional le entrega el texto a los expertos para que ellos puedan hacer dentro de 5 días modificaciones y eventualmente esas modificaciones requieren 3/5, por lo tanto, algunos de los 12 para algún lado, a lo menos 2 de esos 12 de un lado y 12 del otro, tienen que cruzar la línea para poder realizar observaciones al trabajo del Consejo. Va a ser complicado que eso se dé en la práctica, pareciera ser, salvo que existan adecuaciones quizá muy extremas de alguno de los dos lados, que se pueda producir ese proceso de observaciones por parte de la comisión experta. Por lo tanto, todo el trabajo que haga el Consejo Constitucional va a ser muy relevante en cuanto a modificaciones de derechos fundamentales. Las demandas de la sociedad civil durante las manifestaciones de octubre de 2019 estuvieron centradas en las demandas por derechos sociales. Más conocidos en nuestro lenguaje como derechos fundamentales, más conocidos en nuestra constitución vigente como derechos constitucionales. Y voy a decir por qué, porque en estricto rigor el actual artículo 19 de la Constitución reconoce derechos constitucionales, pero el concepto de derechos fundamentales no termina en ese numeral. De hecho, muchos de los elementos o muchos de los debates se han dado en torno a los derechos de nacionalidad y ciudadanía, que también son derechos fundamentales. Se han dado también a través del ejercicio de esos derechos, como por ejemplo el derecho al sufragio, que nadie puede negar que es un derecho fundamental y que está establecido en la Constitución, no en el numeral del artículo 19, sino que anterior a este. Y por lo tanto, el concepto de derechos fundamentales como tal, como elemento, surge en la Convención. Tratar de dar
un capítulo determinado de derechos fundamentales que sea omnicomprensivo de los derechos de ciudadanía, de otro tipo de derechos fundamentales que se encontraban digregados ya también a nivel de tratados internacionales y que estaban siendo incorporados en la Constitución, pero a su vez el catálogo propiamente tal, porque nosotros estamos acostumbrados a ese catálogo en nuestra idiosincrasia, a lo menos a partir de la Constitución del 33. La Constitución de 1833 ya contenía un catálogo acotado, obviamente, de ciertos derechos y libertades, que fue reconocido luego por la Constitución del 25 y que luego fue fortalecido o robustecido por la incorporación o la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se produce en Chile en 1972, que termina por la incorporación de ciertos derechos sociales en la acta número 3 del 76 y en la Constitución originaria de 1980, que ya cuenta con un catálogo de derechos constitucionales que incorpora derechos sociales. Esto es importante tenerlo a la luz porque el concepto de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales no es un concepto nuevo en nuestro derecho, parte precisamente en su incorporación en la Constitución del 80 y es piso principalmente de lo que se denomina el derecho individual y subjetivo de todo ciudadano a poder exigir primero, y esto yo creo que es lo relevante, primero frente al Estado, el Estado como garante, luego el Estado en ciertos y determinados derechos como asegurador, y luego el Estado en ciertos y determinados casos, quizá un poco más acotados, como prestador de derechos. Y dentro de esa prestación, además, nosotros tenemos como, estamos en un Estado en donde existe provisión mixta, que quizás no es el concepto más elegante para poder establecer respecto de las prestaciones que puedan entregar, o proveedores de derechos, puede ser provista por un particular como con un privado. Existe este concepto muy propio de nuestro derecho que es el efecto horizontal de los derechos fundamentales. ¿Y qué es el efecto horizontal de los derechos fundamentales? Muy propio de nuestro constitucionalismo, que nosotros no solamente podemos exigir ¿cómo se llama? Determinados derechos fundamentales, no solamente respecto del Estado, sino que también lo podemos exigir respecto de los particulares. Y esto, el ejemplo paradigmático, obviamente, es el derecho laboral, en donde obviamente nosotros exigimos derechos respecto del empleador, por eso existe la tutela de derechos fundamentales en materia laboral, por ejemplo, no solamente respecto del Estado, sino que también de un particular. Y los particulares también tienen la obligación de no solamente respetar estos derechos fundamentales, sino que en algunos casos particulares lo vamos a ver con el deber de protección. Acá me quiero referir muy en corto que quizás lo más relevante e importante desde el punto de vista de los derechos económicos, sociales y culturales, que lo vamos a determinar llamados derechos fundamentales, son los deberes que tiene el Estado. Acá mucho se habla de derechos y uno dice, oye, que no se habla de deberes. Además del capítulo de deberes ciudadanos que vamos a encontrar en el anteproyecto, lo relevante es que el Estado sí tiene deberes y generalmente la contraprestación del Estado se traduce en 4 pilares fundamentales. El deber de respeto, que significa el Estado tiene el deber de respetar directamente el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos. El deber de protección, que es distinto y que consiste en el deber del Estado de proteger el ejercicio del derecho de la interferencia indebida de los terceros. El deber de facilitación, que es establecer los mecanismos adecuados para el ejercicio del derecho y su justiciabilidad. Y en algunos casos, el deber de provisión, que puede ser la prestación directamente por el Estado o la prestación a través de un particular o de un privado, ¿ya? Estos elementos son fundamentales para que nosotros no solamente podamos entender los derechos prestacionales, sino que la diferencia entre dos conceptos que, en mi opinión, son fundamentales y que tienen que ver con la diferencia entre derecho y libertad. Durante la discusión del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se dio esta dicotomía que existían ciertos derechos, por ejemplo, el derecho prioritario de los padres a elegir la educación de sus hijos, que terminaron siendo libertades en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La razón fundamental tiene que ver con que el derecho tiene un deber de provisión y en el caso de las libertades esta provisión no existe. ¿Y por qué era importante esto? Para efectos de financiamiento.
hoy día nosotros contamos con, en el anteproyecto a lo menos, con un estándar muy similar al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, principalmente por dos razones. El deber de progresividad, que implica obviamente la prohibición de regresión respecto de derechos implementados. Ya nos vamos a referir derechamente a este deber o esta prohibición de regresión, porque va a tener implicancias importantes en materia de salud, va a tener importancia en materia de pensión y otros derechos fundamentales, lo mismo respecto a educación. Pero además, el deber de responsabilidad fiscal emana directamente también del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Más un tercer elemento, quizás tercero y cuarto, que es el deber de no discriminación, que es que obviamente una norma jus cogens que además está incorporada en los tratados, pero además un derecho que tienen los estados, o perdón, la prerrogativa que tienen los estados de poder diferenciar en el ejercicio de los derechos entre nacionales y extranjeros, que no ha aplicado en el caso del derecho chileno, ni siquiera en la Constitución del 80. La Constitución del 80 no hace separación entre chilenos y extranjeros para efectos del ejercicio de derechos sociales, ni siquiera ni económicos, sociales, culturales ni ambientales, y entrega estos derechos por igual a toda persona que se encuentre en territorio de la República. Y eso, de hecho, dice la Constitución asegura a todas las personas, sin distinguir, obviamente, entre nacionales y extranjeros. ¿Por qué me voy a referir a la prohibición de regresión como un elemento importante? Porque la prohibición de regresión lo que implica es que hay ciertos derechos que están garantizados constitucionalmente y so pena, no se puede argumentar que porque no están incluidos en el pacto significa que estos pueden quedar sin efecto. De hecho, la constitucionalización del derecho a la elección en salud es algo muy complejo que yo entiendo que pasa a ser una línea roja para ciertos grupos, sea oficialistas, sea obviamente oposición, en la discusión del anteproyecto, pero nosotros tenemos un problema. Hoy día en el artículo 19, número 9, contamos con el derecho a elegir. Y la regresión respecto de ese derecho puede implicar obviamente que esa norma sea no convencional. ¿Qué significa no convencional? Significa que sea contraria a la convención en este sentido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dentro de los derechos fundamentales, ya en general, obviamente se incorporan una serie de derechos que ya habían sido acompañados o incorporados por la Convención. El primero de todos, que quizá el elemento paradigmático que fue parte de la discusión de la Convención, es el derecho a la vivienda adecuada. Derecho a la vivienda adecuada que es reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De hecho, el término adecuado como estándar de derechos humanos es sacado de ahí, y luego empieza a nutrir el resto de los derechos económicos, sociales y culturales. Lo mismo hablan de educación, el derecho a la alimentación y una serie de otros derechos que cuentan con este estándar de adecuado. ¿Por qué? Porque adecuado es más que básico, no es el estándar mínimo, y tiene que ver también adecuado de acuerdo a la realidad de cada uno de los países. Esto es súper importante porque yo entiendo que nosotros podemos discutir sobre el principio de subsidiariedad y la visión negativa que existe del principio de subsidiariedad es que en realidad todo lo hagan los privados y ojalá que el Estado no haga nada. Esa visión más economicista, por así decirlo, del principio de subsidiariedad no es la que subyace a los tratados internacionales, sino que tiene más que ver con que los estados tienen el deber primario de implementación de los derechos económicos, sociales y culturales, y luego, si es que ellos no pueden, por sí solos, tienen la obligación de recurrir a la cooperación internacional, y luego, sí y solo sí, ¿cómo se llama? Podemos necesariamente pasar a una excusabilidad o no justificación. Alguien está mandando una pregunta, voy a leer las preguntas para no dejarla al final. No sé, Perfecto. Luis, si te parece. Sí, ningún problema. A ver, la primera. Dice don Jorge, pero la no regresión no se podría explicar con la argumentación de que aquellos derechos que se identifican como derechos esenciales o fundamentales, al responder justo a la esencia humana, ya no se pueden revertir, no debiendo ser necesario un principio en particular para ello. No es necesario porque nosotros todavía estamos en la discusión. Gracias, María José, por la pregunta. ¿Por qué no?
por qué es importante incluir el principio de no regresión o el principio de progresividad? Esta lógica de avanzo lento pero sin pausa. Es decir, a la máquina que me permita los recursos del país, pero sin retroceder. Porque hasta el día de hoy existe discusión, y lo estamos viendo no solamente en la discusión del anteproyecto, sino que lo vamos a ver en el Consejo Constitucional, de si los derechos sociales son derechos humanos. Yo tengo la más absoluta convicción, y esto es parte de la doctrina, de que los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos. El derecho a la educación es un derecho humano, el derecho a la salud es un derecho humano, etcétera. Hay gente que dice, no, es que no me gustan los derechos sociales. Yo le digo, mire, la libertad de enseñanza es un derecho económico, social y cultural. Si usted me está diciendo que los derechos sociales no son derechos humanos, significa que la libertad de enseñanza no es un derecho humano. Están incorporados de manera tal de que uno no puede decir que no lo son. Sin embargo, todavía hay no solamente estados, sino que dentro de la discusión interna en nuestro país hay personas que señalan de que los derechos sociales son derechos aspiracionales, programáticos, que lo único que permiten establecer obviamente ciertos parámetros para el gobierno, pero que no son justiciables. Sin embargo, nuestros tribunales, no solamente la Corte Suprema o las Cortes de Apelaciones, conociendo el recurso de protección, han señalado lo contrario. El derecho de la educación, a pesar de que no contaba y que no cuenta hoy día con la justiciabilidad del recurso de protección, ha sido reconocido a través del derecho de propiedad, lo que se llama propietarización del derecho, es decir, yo soy dueño de mi derecho a la educación y por lo tanto puedo recurrir de protección, por lo tanto plenamente justiciable. Lo ha reconocido la Contraloría General de la República en parte con los derechos económicos, sociales y culturales, no solamente por los tratados, sino que también lo ha reconocido el Tribunal Constitucional. Son derechos humanos, son derechos fundamentales, son exigibles y en algunos casos son autoejecutables. Por lo tanto, yo puedo ejercerlos directamente ante tribunales, más allá de que sean considerados por algunas personas como derechos programáticos o como derechos aspiracionales. Esa es la razón, María José, por la cual es importante señalar de que tan derecho humano como el derecho a la vida es el derecho a la educación. Uno puede discutir acá si es que existe, obviamente, jerarquía de derechos. Esta es una discusión que se ha dado, ¿cómo se llama?, a lo largo de la doctrina, principalmente respecto de ciertas prohibiciones importantes, como la prohibición de tortura, el derecho a la vida, etcétera, etcétera, si es que están en un nivel superior. Pero la verdad es que los derechos humanos son indivisibles, son no jerarquizables y una serie de elementos que son importantes reconocer en nuestra Constitución para no entender que estamos en un proceso de regresión. María José, levantaste la mano. Sí, la verdad es que uno se demora más escrito, así es que le agradezco la respuesta y estoy súper de acuerdo con que los derechos sociales son derechos fundamentales, pero lo que busco más allá del reconocimiento no es pensar si efectivamente ya debiésemos entenderlos así, porque efectivamente por principio de igualdad de carácter material debiésemos entender que deberíamos tener a todos en el mismo estado. Gracias María José. A ver, lo que ocurre es que no existió de hecho este principio de igualdad sustancial en el texto de la Convención. Ese principio de igualdad sustancial o de todos en el mismo estado, como tú señalas, no es recogido en el anteproyecto. Más allá de que el artículo tercero, el segundo, inciso segundo, el segundo numeral 2, habla de la eliminación de obstáculos para acceder a ciertos espacios, que esto es más allá de la igualdad de oportunidades, ¿cierto? Que uno podría entenderlo como un principio, un germen de igualdad sustantiva. La verdad es que es un principio de justicia general. Tiene que ver más con la posibilidad de dar a cada uno lo suyo, porque no todos tienen esos obstáculos, y por lo tanto no todos parten del mismo piso. Aquí esto es súper importante cuando nosotros nos referimos, porque como fundamento de los derechos fundamentales, como ustedes saben, y esto ocurrió y lo vinculo a la subsidiariedad que tiene cada Estado y me van a entender por qué, está la dignidad humana. ¿Por qué hablo de la dignidad humana respecto a este elemento? Primero, porque la dignidad humana es un concepto no definido, no solamente en la Constitución, sino que en los tratados internacionales. Se habla de que la dignidad humana es la fuente de todos los derechos humanos.
Y no se define por qué, por una cuestión muy simple, porque la dignidad humana en concepto de la Unión Soviética, en concepto de la República Popular de China y en concepto de los Estados Unidos, en concepto de Chile, tienen contenido absolutamente distinto. Y cada país tiene la obligación de implementar ese concepto de acuerdo a la concepción que pueda tener en algún marco, y esto en base al principio de subsidiariedad. Los primeros llamados a implementar la dignidad son ellos. Eso es lo primero. Y lo segundo es que nosotros hemos estado quizás durante 2 o 3 años con un problema respecto al entendimiento de lo que significa el concepto de dignidad, y quiero repetir, a base de tu pregunta, María José, de que todos debiésemos partir del mismo piso, me gustaría señalarlo. Muchos han hablado de vivienda digna, de salud digna, de una serie de elementos que hablan de ¿cómo se llama?, de salidas o resultados materiales respecto de cierto derecho. La verdad es que el concepto de dignidad no tiene nada que ver con lo material. El concepto de dignidad tiene que ver con que todas las personas, por el hecho de ser personas, tienen igual valor, y por lo mismo nunca va a depender de la dignidad de las personas, si es que, o sea, nunca va a depender de cuánta plata tengan en los bolsillos, cuántas cosas materiales tenga una persona, si es más digna o menos digna. Porque el concepto de dignidad nunca fue entregado a la materialidad, nunca fue entregado a una definición que va entregada como de cosa, como un estándar material de cumplimiento, sino que fue entregado como fuente de igualdad a pesar de las diferencias materiales que puedan tener las personas. Y esto yo creo que es súper importante. Carlos Joel Martínez me dice: buenas noches, profesor. ¿Se tomarán los tratados y convenios internacionales en el bloque constitucional, y siendo así tanto derechos humanos como derechos fundamentales versus su exigencia y garantía en el derecho objetivo para exigirlos existen? Yo creo que es interesante la pregunta que dice Carlos por 3 razones. Una, el concepto de bloque de constitucionalidad, para aquellos que no lo entienden, dice relación con el reconocimiento, sea de rango constitucional, sea de rango supraconstitucional, de los derechos contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esa discusión se dio mucho y ese bloque constitucional de constitucionalidad fue expreso en el texto de la convención. Sin embargo, en el anteproyecto, todo lo que tenga que ver con tratados internacionales no quedó resuelto. Y es algo que obviamente quizás es más complejo de lo que nosotros estimamos. ¿Por qué? Porque en la actualidad ustedes se van a llevar, y esto yo creo que es importante para que ustedes entiendan la discusión de lo que se viene, principalmente respecto a tratados internacionales. El problema no es un tema de bloque de constitucionalidad, ni tampoco, porque va de la mano del bloque de constitucionalidad, es el control de convencionalidad. El control de convencionalidad es la aplicación que se da de los tratados internacionales por parte de los organismos internos, sean jurisdiccionales o administrativos. Algunos incluyen las decisiones que adoptan los órganos jurisdiccionales contenciosos y otros más, como el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? La discusión respecto de los tratados internacionales no solamente tiene que ver con este bloque de constitucionalidad. En la Constitución vigente, nosotros tenemos 3 foros distintos. Y esto es interesante que nosotros lo analicemos así para poder llegar a lo que va a ocurrir o lo que debiese ocurrir en el Consejo Constitucional. Nosotros tenemos los tribunales de justicia, cuya cabeza es la Corte Suprema, donde para la Corte Suprema los tratados son supranacionales. A pesar de que de ese concepto, la verdad es que en muy pocas ocasiones la Corte Suprema ha aplicado la supranacionalidad de los tratados para dejar sin efecto una norma constitucional. Lo ha hecho principalmente en materias de nacionalidad y ciudadanía. El último caso es de un profesor extranjero que era profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Antofagasta, en donde en general lo que ocurría es que él tenía el cargo de director de departamento. Como el cargo de director de departamento es un cargo, primero, esto era en una universidad estatal, por lo tanto él era funcionario público. La única razón o fundamento por la cual se puede contratar a un extranjero en un órgano de la administración del Estado es bajo la cláusula de que esta persona cuenta con una calidad o capacidad científica distinta para poder ser contratado. El problema está que el cargo de director de departamento es un cargo administrativo. Como es un cargo administrativo y no tiene que ver con ¿cómo se llama?, con las capacidades científicas del profesor,
la Contraloría determinó de que esa persona no podía ser contratada como director de departamento porque era extranjera. ¿Por qué? Porque el estatuto administrativo prohíbe contratar a personas que no sean ciudadanas. Y ustedes saben, como lo más probable es que ya lo sepan, para ser ciudadano hay que ser chileno. Cosa distinta es que los extranjeros puedan votar, pero para ser ciudadano hay que ser chileno. ¿Por qué digo esto? La Corte Suprema deja sin efecto una norma de nuestra Constitución que permite hacer diferencia entre chilenos y extranjeros para ciertos y determinados cargos. Lo dice a raíz del derecho del trabajo. Y dice, no, esto es no convencional porque atenta contra la igualdad ante la ley, aunque esté expresamente habilitado el legislador para hacerlo. Han sido los únicos casos que ha aplicado supraconstitucionalidad. Entonces, voy con los foros. La Corte Suprema dice que los tratados son supraconstitucionales, lo dijo durante la discusión en la comisión experta, ¿cierto? Y en el anteproyecto quedó una nebulosa. Ese es el primer foro. El segundo foro que nosotros tenemos es la Contraloría. Y la Contraloría no aplica, no hace control de convencionalidad y tampoco hace control de constitucionalidad, porque esta es la diferencia. Distinto es que la Contraloría pueda, ¿cómo se llama?, representar un acto administrativo por inconstitucionalidad. Eso significa decir, este acto no está conforme a derecho porque es contrario a la Constitución. A hacer control de constitucionalidad, que es lo que se pretende ahora en el anteproyecto, y ya vamos a criticarlo. ¿Y por qué esto? Porque hacer control de constitucionalidad habilitaría a la Contraloría que frente al vacío de la ley simple, pudiese llenar el propio Contralor ese vacío a través de la facultad dictaminante y pudiendo habilitar a la administración a hacer cuestiones que no están permitidas expresamente por la ley, saltándose el principio de legalidad. Por lo tanto, no es lo mismo control de constitucionalidad, que es lo que tiene puesto hoy día en el anteproyecto, que control de legalidad o representación con representación por inconstitucionalidad. Pero lo importante es que ese foro hoy día hoy día no realiza control de convencionalidad. Y el Tribunal Constitucional no realiza control de convencionalidad y ha dicho expresamente en sus sentencias de que los tratados internacionales tienen rango infraconstitucional por una razón práctica. El Tribunal Constitucional cuenta en el 93 número 1 de la Constitución vigente y en el 93 número 3 con la atribución de controlar los tratados internacionales. Por lo tanto, si el Tribunal Constitucional controla los tratados, esto es decir, verifica que el tratado se encuentre conforme a la Constitución, es imposible considerar que el tratado es supraconstitucional. ¿Por qué digo todo esto relacionándolo con la pregunta de nuevo de Carlos respecto al bloque de constitucionalidad? Una medida acorde con nuestro derecho es que el bloque de constitucionalidad y en este sentido el control de convencionalidad que trae consigo este bloque de constitucionalidad sea entregado al foro que hoy día, para mantener el status quo, mantiene ese control de supraconstitucionalidad, o sea, mantiene esa interpretación de supraconstitucionalidad que es solamente los tribunales de justicia. Alejarlo de los principios, que creo que es lo que va a ocurrir, alejarlo de los principios generales y pasarlo respecto de control y justiciabilidad a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque si no significaría que tanto la Corte Constitucional nueva como en el caso de la Contraloría, que hoy en el anteproyecto dice que hace control de constitucionalidad, tendría que aplicar el bloque de constitucionalidad. Y eso obviamente alteraría toda la discusión respecto de los foros. La profesora Laurence Burkhardt Larsen, que es profesora de la Sorbonne y que ha estudiado este concepto del control de convencionalidad en los distintos lados, dice: es necesario que solamente un órgano ejerza el control de convencionalidad. Cuando son muchos órganos, se termina dispersando y terminan las propias constituciones feneciendo enfrente de esta discusión, y es necesario que ese debate se le entregue a un órgano determinado. En mi opinión, si tú me preguntas, Carlos, el bloque de constitucionalidad y con el correspondiente control de constitucionalidad solamente debiese ser, aplicado, interpretado e implementado por la Corte Suprema. Hoy dice Svenja, pero hoy la Contraloría hace toma de razón y con eso la juridicidad sería un gran cambio.
esto es interesante. Hoy día lo que hace la Contraloría es el control de legalidad de los actos de la administración. Es legalidad, y eso se ha interpretado como sumisión a la ley simple. Sin embargo, el Contralor tiene la posibilidad siempre de representar un acto administrativo por inconstitucionalidad. Las diferencias entre la representación por ilegalidad de un acto del presidente de la República, por ejemplo, la representación por inconstitucionalidad tienen que ver con la posibilidad de insistencia que tenga el presidente de la República. El presidente solamente puede insistir con la firma de sus ministros en caso de que el acto haya sido representado por ilegalidad. Cuando es representado por inconstitucionalidad, la distinción radica en que no puede insistir el presidente de la República y la única forma de insistir es presentando o interponiendo un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para determinar si el actuar de la administración es conforme a la Constitución o no es conforme a la Constitución. ¿Ya? Eso en términos generales. No sé si hay más preguntas para poder seguir con esto. Dime. Por ahora no hay más preguntas. Ya, perfecto. Continuamos entonces respecto de los derechos fundamentales propiamente tales. Partimos con el derecho de la vivienda adecuada, dijimos. ¿Y cuál es el análisis o quizá el complemento que se incorpora de la discusión de la Convención? Mucho se habló del derecho a la vivienda propia. Y esto quizá permeó a los expertos para cuando se hablara de vivienda adecuada, que es un derecho que ya estaba incorporado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, terminara siendo derecho a la vivienda adecuada, de preferencia la vivienda propia. Es algo novedoso, uno podría decir que es algo que ya han aplicado también los tribunales de justicia, principalmente en materia de igualdad ante la ley, muchos de los coargumentos para definir diferencias arbitrarias o causas de diferencias arbitrarias en la entrega de subsidios habitacionales y una serie de cosas, ha sido el derecho contenido en los tratados internacionales a la vivienda adecuada. Por lo tanto, no es una novedad, es una novedad incorporarlo a nivel constitucional. Pero si nosotros entendemos que en virtud del artículo 5, inciso segundo de la Constitución, los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que están contenidos principalmente en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, son ley de la República, nosotros podemos interpretar que el derecho a la vivienda adecuada ya se encontraba incorporado, ¿cierto?, en nuestro ordenamiento jurídico vigente. Sin embargo, dependía obviamente del foro. Como les digo, hoy día la Corte Suprema hace control de convencionalidad y aplica los tratados directamente, cuestión que no ocurre, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional, que entiende que los tratados son infraconstitucionales y que su mandato queda reducido directamente a la aplicación del texto constitucional. Cuestión que sería distinta, por eso les señalaba, si es que esto como norma general terminara con una norma señalando que los tratados o los derechos contenidos en los tratados o el texto de los tratados, y ya les puedo explicar la diferencia entre los tres elementos, terminaran con rango constitucional. ¿Por qué hago esta separación entre el tratado, el texto del tratado y el derecho del tratado? Porque hay que separar dos elementos de las obligaciones que emanan de los tratados internacionales. La obligación externa o ante la comunidad internacional y la aplicación o los efectos que tiene el tratado en el derecho interno. Los tratados generan, cuando son firmados por los estados, las obligaciones o los deberes ante la comunidad internacional de cumplir con la implementación de buena fe, de acuerdo a la Convención de Viena de Derechos de los Tratados, del Tratado de Derechos Humanos del que se trate. Pero para que estos tengan efectos internos o autoejecutables en la ciudadanía, para que puedan reclamar su implementación, ejercicio, etcétera, frente a la judicatura, requieren de un reconocimiento constitucional tal que permitan accionar, incorporarlos al ordenamiento jurídico interno, que es lo que hace nuestro actual artículo 5º, inciso 2 de la Constitución. Si yo incorporo el tratado, hoy día nosotros lo que tenemos incorporado son los derechos esenciales, o sea, son los derechos de los tratados, no el tratado dentro del ordenamiento interno, y voy a explicar la diferencia. Si yo incorporo el tratado o el texto del tratado, yo termino incorporando no solamente el derecho o el texto de ese derecho, sino que también todos los órganos, sean contenciosos o consultivos,
dentro de la interpretación de esos derechos. Me explico. Hoy día, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, además existe el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿cierto? Si yo incorporar el texto del tratado, significa que estoy incorporando quizás de carambola las interpretaciones que haga a través de sus observaciones generales el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si incorporo por su parte el derecho, yo también podría entender que los organismos treaty bodies, que se llaman, o los organismos creados por los tratados, también la interpretación que hacen ellos es auténtica y por lo tanto debiese incorporarse. ¿Qué es lo que ocurre acá y qué es fundamental? Es que lo más probable, y esto yo creo es lo que va a ocurrir en el Consejo Constitucional, es que no haya duda de que el texto de los tratados, que los derechos de los tratados son los que son incorporados tal como ha tenido nuestro derecho desde el año 89 en adelante, pero con las limitaciones de que las interpretaciones no vinculantes, esto es, normas de soft law, como se denominan, que tienen que ver principalmente con observaciones generales, instrumentos, resoluciones, etcétera, están estrictamente expulsadas de la interpretación constitucional, ya sea que se señale expresamente, sabe que los derechos emanados de los tratados, sin prejuicio de lo anterior, toda interpretación no jurídicamente vinculante o estándares, etcétera, etcétera, no formarán parte del bloque de constitucionalidad. Algo más o menos así es lo que yo he escuchado, por lo menos respecto de los expertos y respecto de las personas que hoy día conforman el Consejo Constitucional. ¿Ya? Eso es lo primero respecto de esta lógica de los tratados y por qué es tan importante en la incorporación de los derechos fundamentales. Porque acá, ¿quién ejerce control de constitucionalidad en definitiva en nuestro derecho, a lo menos a nivel jurisdiccional? Son dos órganos. Uno con efectos generales, no confundir efectos generales con efecto erga omnes o que sea oponible a tercero, porque obviamente una sentencia, una resolución que reconoce la nacionalidad de alguien, también tiene efectos respecto de todo, es oponible respecto de todo. Cuando me refiero a efectos generales, me refiero a sentencias como el caso de la ISAPRE, donde se aplica a todos, ¿cierto? Uno con efecto respecto de las partes, que es la Corte de Apelación y la Corte Suprema. Y otro el Tribunal Constitucional. Los dos hacen control de constitucionalidad porque respecto a los derechos fundamentales, nuestras cortes de apelaciones, los tribunales superiores de justicia son los que ejercen ese control para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales. Y eso es algo que se mantiene en el anteproyecto, no varía. La diferencia que puede estar, no habiendo quedado solucionado todo el tema, así le dicen, todo el tema internacional, porque tiene que ver no solamente con la incorporación de los derechos de los tratados, sino que tiene que ver también con cómo ocurre, que es un tema que se ha discutido mucho, la deliberación en el poder legislativo de la ratificación o adhesión a los tratados, que ese es otro elemento, es parte importante para efectos de determinar cómo se va a aplicar o no el bloque de constitucionalidad. Vamos ahora porque hablamos de esto y lo dijimos respecto de la no regresión y la progresividad y el elemento que es novedoso en nuestro derecho y que hay gente que no lo entiende adecuadamente, que es la responsabilidad fiscal. La norma de responsabilidad fiscal ya se encuentra contenida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero esa norma tiene una finalidad distinta a la que las personas piensan. Las personas siempre han pensado de que esa norma tiene por objeto evitar que la administración gaste plata. Es como una autorrestricción de la administración para poder implementar derechos sociales. Pero nunca ha sido así. Siempre ha sido una causal de justificación ante la judicatura para señalar por qué razón, por razones de responsabilidad fiscal, no se han implementado más agresivamente ciertos derechos económicos, sociales, culturales o ambientales. Es decir, la responsabilidad fiscal es una causal de justificación para la administración o para el Estado de Chile de por qué, por ejemplo, hoy día no se paga un remedio por FONASA porque es uno de estos medicamentos, ¿cómo se llama?, de alto costo. Va a ser una justificación que hoy día tenga y que tenga la posibilidad de decir, ¿sabe qué? Yo no lo he implementado, por lo menos a nivel general, independiente de lo que usted haga en particular o en el caso a caso, porque vamos a seguir teniendo sentencia en el caso a caso que en virtud del derecho a la vida se sigue garantizando el pago de esos medicamentos, pero ¿por qué no lo hago a nivel general? Porque cuento con normas de responsabilidad fiscal y tengo
esa causal de justificación precisamente dentro de la enunciación de los derechos económicos, sociales y culturales. Más allá del debate, porque creo que es interesante discutir respecto de elementos propios de ciertos derechos en particular. Yo le acabo de entregar a Luis un comparado que se lo vamos a hacer llegar, donde está la Constitución vigente y el espejo en el anteproyecto. Ustedes se van a dar cuenta inmediatamente qué normas están contenidas y cuáles no. Hay cambios que son quizá más relevantes que ha tenido la ciudadanía la oportunidad de debatir. Quizá la nota más nombrada en la prensa tiene que ver con el derecho a elección del régimen de salud. Y aquí es importante entender el concepto de Estado social y democrático de derecho. ¿Por qué hago este punto en esta parte de la clase? Porque lo importante, primero, es que la Constitución o el anteproyecto está señalando no que Chile es, porque Chile es más que eso, sino que Chile se organiza como un Estado social y democrático de derecho. Esto significa, en muchos aspectos, un robustecimiento del aparato público, pero para implementar ciertos derechos que hoy, hasta el día de hoy no están adecuadamente implementados a través de instituciones privadas y públicas. Eso es lo que dice una de las 12 bases a las cuales tiene que regir el proceso constituyente actual. Pero en esa medida, y esto creo que es interesante señalarlo, la lógica de la organización del Estado como un Estado social y democrático de derecho implica a su vez, en la base a lo menos lo señala, que la implementación de estos derechos será a través de organismos públicos y privados. Y el a través es distinto a provisión mixta y es distinto a otros conceptos que nosotros hemos escuchado que tienen que ver con la posibilidad de elegir prestador. Y aquí 3 elementos que a mí me gustaría que ustedes tuvieran en su cabeza. El primero, el Estado como garante del ejercicio de derechos fundamentales. El Estado social y democrático de derecho y cualquier otra forma de Estado tiene como principal deber el garantizar el ejercicio de los derechos. El Estado siempre es garante. Garante significa que se presten o se aseguren a través de instituciones públicas o privadas. Quien es el último responsable, tanto internamente como externamente, va a ser el Estado. Cosa distinta es la prestación del derecho. Y eso no hay duda. La discusión respecto de incluso del derecho a la salud, tanto izquierda como derecha están de acuerdo en que esto se puede ejercer a través de prestadores públicos como privados. ¿Dónde está la trampita o el debate final respecto de estos derechos? Está en el aseguramiento o en el financiamiento. ¿Por qué? Porque en estricto rigor el Estado es garante, es responsable de que estos derechos se implementen por instituciones, a través de instituciones públicas o privadas. Pero el problema está en quién financia o quién asegura, si el que asegura necesariamente tiene que ser el Estado o un privado. Las bases, las 12 bases, hablan de que se implementan a través de instituciones públicas o privadas, por lo tanto, esta implementación incluye no solamente la prestación, sino que el aseguramiento. Y aquí se los voy a dar con un ejemplo súper simple. El prestador son los hospitales, clínica, el CEFAM, el SAPU, ese es el prestador de salud. El asegurador, cuando hablamos de asegurador, hablamos de ISAPRE y FONASA. Y la libertad de elección que hoy día se está peleando a nivel de discusión, no solamente de los expertos, sino que en el Consejo Constitucional, tiene que ver con esta segunda, con la de aseguramiento. Y aquí hay 2 tesis que dan vuelta. Algunas que tratan de confundir garantía con aseguramiento, que son 2 cosas distintas. Y otra que trata de decir, ¿sabe qué? Depende, porque si yo pago cotizaciones previsionales, sean cotizaciones de salud o cotizaciones de AFP, porque aunque tienen un manejo distinto y ya lo vamos a tratar, la verdad es que si usted paga cotizaciones, si usted me está descontando, sea a través del trabajador o a través del empleador, una cotización de salud, la verdad es que como es mi plata, yo debiese tener derecho a elegir si el asegurador es público o privado. El asegurador, ya no el prestador, el asegurador público o privado. ¿Qué es lo que sería una constitución habilitante? En mi opinión,
es que en caso de que no se pague a través de cotizaciones, sino que impuestos generales de la nación, obviamente el Estado puede elegir tener un sistema absolutamente estatal de aseguramiento. Pero como eso se está pagando a través de cotizaciones que pueden ser obligatorias de acuerdo a la propia Constitución, lo razonable es que si estás haciéndolo con la plata de los ciudadanos pueden elegir entre irse a un sistema de aseguramiento público o privado. Esto, para ambos lados, constituye obviamente un punto o una línea roja. Y creo que han surgido además alternativas distintas. ¿Por qué? Porque otra de las alternativas respecto a esto es no ir a la discusión de la cotización propiamente tal, que es lo que estamos viendo ahora, sino que a la finalidad. ¿Qué es lo que buscan aquellos que quieren que el Estado pueda tener un sistema estatal de salud, de aseguramiento de salud, como FONASA? ¿Y qué es lo que buscan aquellos que quieran sistemas de elección? Un piso mínimo. Ellos siempre han dicho, yo quiero tener un sistema que sea solidario intergeneracionalmente, que no discrimine entre hombres y mujeres y que tenga prestaciones mínimas garantizadas. La verdad es que si nosotros pusiéramos en la Constitución de que existe este plan garantizado de salud, solidario intergeneracionalmente, sin discriminación entre hombres y mujeres, daría exactamente lo mismo si el aseguramiento se realiza a través de instituciones públicas o privadas, porque en realidad se está buscando el objetivo final, que es tener este piso mínimo de acceso a la salud para aquellas personas, es como un GES garantizado constitucionalmente. Eso es como en términos generales. Permite saltarnos este debate respecto de la elección. Pero ¿qué ocurre en sistema de pensiones? El tema de pensiones, por otro lado, acá pareciese que, más allá de que no haya existido acuerdo, ¿cierto? Por parte de, ¿cómo se llama? La comisión de expertos respecto de la propiedad de los fondos, heredabilidad y otros elementos. Esta es una realidad que se ha aplicado a tal nivel de que el propio presidente de la República el año pasado presentó una reforma constitucional para garantizar la inexpropiabilidad de los fondos y la libertad de elección de sistema. No sé a qué nivel de detalle va a llegar el Consejo Constitucional respecto de este derecho de elección, pero la verdad es que todos estos derechos fundamentales pareciesen ser más de contenido económico, más de una discusión de debate de modelo propiamente tal, entendiendo que la discusión en torno a las AFP y las ISAPRE es una discusión que quizás a la ciudadanía le llega por rebote, pero hay otros elementos que se han dejado de lado. Una de las bases, y esto es importante señalarlo respecto de el derecho de los padres a educar a sus hijos, señala que el derecho es de las familias. Acá hay dos diferencias respecto de no solamente la base, sino que lo que señala hoy día el anteproyecto con la Constitución vigente. El primero es que nos incluye la palabra preferente. La preferencia no fue un capricho del constituyente del año 76 incluirla, a raíz del proyecto, ¿cómo se llama? Del acta número 3 del año 76 y luego en la Constitución del 80, que es la primera en todo caso que incluye el derecho a la educación. Ya les dije por qué. Porque se había ratificado el Pacto Internacional de Derecho Económico, Social y Cultural y por lo tanto se incorporaron una serie de derechos económicos sociales en la Constitución del 80. La preferencia nace de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 26, número 3, incluye el derecho prioritario de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos. Esto no fue propuesto por Estados Unidos, no fue propuesto por Latinoamérica, no, fue propuesto por Holanda. Y esto porque el nazismo, durante esa época, el mayor instrumento de control social fue la educación. E impedirle a los padres poder elegir el tipo de educación de sus hijos. Y la preferencia implicaba una doble preferencia, una preferencia respecto del Estado o de la imposición del Estado de un modelo educativo, pero también entendiendo, y esto es la discusión que nosotros vamos a tener lo más probable respecto de autonomía progresiva de los niños y una serie de cosas, porque esto ya se ha dado en el Tribunal Constitucional, es que todo conflicto entre padre e hijo
no es un conflicto final entre padre e hijo, sino que es una decisión, es un conflicto final entre padres y el Estado. Y explico por qué. Porque cada vez que el hijo tenga que interceder para poder ejercer un derecho contra la opinión de sus padres, va a tener que recurrir a un organismo estatal para que éste determine quién tiene la razón, si la tienen los padres o la tienen los hijos. Por lo tanto, siempre termina siendo un conflicto padre-estado. Y la preferencia dice relación para que sea, obviamente, sean los padres quienes terminen teniendo el derecho a educar a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones morales y religiosas. Esto no se encuentra contenido solamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que está contenido y es elemento principal de la libertad religiosa de acuerdo al artículo 12.4 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Los padres, dice, tienen derecho a que sus hijos reciban la educación moral y religiosa de acuerdo a sus propias convicciones. ¿Ya? Dice, que Damari está pidiendo la asistencia nuevamente, si la pueden compartir. Ya la comparto. Perfecto. Lo importante y lo relevante respecto a esto entonces es, lo primero, es la preferencia. La mantención de la preferencia ha sido relevante para que sean los padres los que en definitiva terminen por garantizar y ejecutar este derecho que está garantizado no solamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que también en los tratados internacionales. Pero en segundo lugar, hay un error en la base, y un error que es fundamental. Señala que son las familias las que tienen el derecho y deber de educar a sus hijos. El problema de esto es algo que no es extraño en Chile, es que nosotros hemos tenido personas distintas a los padres, tutores o guardadores, que han tratado de ejercer este derecho. Y esto en la práctica, en derecho de familia, estamos hablando de abuelos que tratan de ejercer el derecho a ejercerlo, tíos, hermanos, etcétera, pasando por encima de los derechos parentales. ¿Cuál es la solución que yo veo a esto sin modificar la base? Dos. La primera, la preferencia no dice relación con nada que vaya a dañar el derecho preferente, en este caso de las familias, de educar a sus hijos, sino que lo que hace es realzar y garantizar aún más este derecho. Pero lo segundo, agregando expresamente quiénes son titulares del derecho. Entonces uno diría, las familias tienen el derecho y deber preferente de educar a sus hijos, son titulares de este derecho los padres, madres, tutores y guardadores. Y con eso se salvaguarda la legitimación activa que tienen respecto de los derechos y a su vez se salvaguarda también obviamente el respeto irrestricto a las bases o a las 12 bases que están contenidas en el artículo 154 de la Constitución vigente. ¿Ya? Eso respecto de educación. Y finalmente, que algo que me parece fundamental, tiene que ver con la libertad religiosa. La Constitución vigente no reconoce la libertad religiosa propiamente tal. Nosotros tenemos libertad de creencias y de conciencia. La libertad religiosa está contenida en la ley de culto a nivel legal, no está contenida a nivel constitucional actualmente, no habla de libertad religiosa expresamente. Señala la ley que nosotros contamos con libertad religiosa, pero es a nivel legal, a nivel estatutario, no a nivel constitucional. Una novedad es que hoy día se reconoce la libertad religiosa, sin embargo hay elementos que no son o que no forman parte del texto del anteproyecto y que son importantes realzar y que quizá, y esperamos que quizá, yo creo que el Consejo Constitucional sí los va a querer incorporar. El primero, el carácter no solamente individual, sino que colectivo del ejercicio de la libertad religiosa. Es un derecho que, de acuerdo a los tratados internacionales, se ejerce individual y colectivamente. El segundo tiene que ver con la autonomía. Hay personas que señalan que no es necesario hablar de autonomía, porque en realidad las iglesias podían o pueden estar dentro del concepto de grupos intermedios, o como pusieron ahora, asociaciones sociales autónomas, voluntarias y libremente generadas. Con esta lógica de autonomía adecuada, que rompe con la tesis del ex ministro Carlos Carmona, porque señala que esa autonomía adecuada se ejerce de acuerdo a la Constitución, no de acuerdo a la ley. Le sube el pelo a la autonomía de los cuerpos intermedios. Pero la verdad es que las propias religiones dicen, no, pues si nosotros no somos un cuerpo intermedio, porque no estamos entre la persona y el Estado. O sea, independiente de lo que creamos cada uno, nosotros estamos entre las personas y Dios.
por así decirlo, ¿cierto? Por lo tanto, es una autonomía, es importante el reconocimiento de esa autonomía, no solamente para los fines propios, sino que también para el orden u organización interna. Pero finalmente, un debate, que esto ya es un derecho constitucional reconocido por el Tribunal Constitucional y que es importante, creo yo, poder relevarlo, tiene que ver con el derecho o la prohibición de coerción, o coloquialmente denominada en Chile como la objeción de conciencia. La objeción de conciencia, tanto individual como institucional, ha sido una institución altamente controversial. No ha sido solamente controversial respecto de aborto 3 causales, sino que ha sido controversial también respecto de otras discusiones propiamente tal. Recordemos que la objeción de conciencia nace en el derecho, o a lo menos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a propósito del servicio militar obligatorio. Ese es el germen de la objeción de conciencia emanada de la libertad religiosa. Pero la verdad es que hoy día es un derecho fundamental reconocido, está reconocido además en la ley, y por lo tanto nadie dice que debiesen existir elementos para no poder incluirlo. Y terminamos con el derecho a la vida. El derecho a la vida, quizá una de las cuestiones más importantes y relevantes, yo creo que yo no voy a dejar de aplaudir a la comisión experta por haberlo hecho y haber llegado a ese consenso, es prohibir derechamente, sin eufemismo, la pena de muerte. Creo que no existe ninguna posibilidad de que incluso aquellas personas que, como en mi caso, yo soy abiertamente una persona que está por la incorporación de la protección de la vida del que está por nacer en la Constitución, no pierda coherencia si no es prohibiendo derechamente la pena de muerte. ¿Ya? Una vida inocente no vale más que una vida culpable. Todas las vidas valen lo mismo. Eso es lo primero. Sin embargo, llama la atención la no incorporación del mandato legal, entendiendo que es un mandato constitucional, de que la ley deba proteger la vida del que está por nacer. Y esto porque la no inclusión abre las puertas el día de mañana a la posibilidad de aborto libre. Ha sido ese freno el que ha permitido en casos excepcionales, tal como lo dice la Convención Americana, por lo demás, porque la Convención Americana dice que la vida en general parte en la concepción, y dice en general para permitir estas excepciones, que son las excepciones que Chile democráticamente ha elegido, independiente de que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con esas excepciones. Sin embargo, la inexistencia de una norma que mandate al legislador para proteger la vida como un bien o un interés superior o un interés constitucionalmente protegido, permite al legislador el día de mañana tener rienda suelta o una patente de corso para poder garantizar el aborto libre, lo que en mi opinión es bastante peligroso. Finalmente, en los minutos que me queda media hora, pero me gustaría tener un tiempo, por lo menos 15 minutos de preguntas y respuestas. Me voy a referir a las modificaciones a la herramienta máxima de garantía de los derechos fundamentales, que es el recurso de protección. ¿Y cuáles son los cambios que existen en el recurso de protección, a lo menos a nivel, ¿cómo se llama?, de anteproyecto? No sabemos si esto se va a mantener o no, pero creo que es relevante poder tratarlo. La Constitución vigente establece el recurso de protección como el principal mecanismo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado por vulneración de derechos fundamentales en nuestro país, cuando estos han sido privados, perturbados o amenazados. La acción de protección, mal llamada, nosotros le llamamos recurso de protección, pero el recurso de protección no es un recurso porque no tiende y no tiene como finalidad, impugnar resoluciones judiciales. En la Constitución vigente es un recurso más o menos cojo. Y quiero decir por qué. Cojo por dos razones. La primera es porque no incluye todos los numerales del artículo 19, no tienen todos la misma protección. Pero en segundo lugar, porque está tratado en un auto acordado. Nunca, el último intento fue el año 2008 de establecer una ley que regulara el recurso de protección. Esto no ha existido posibilidad de que salga a la luz.
Y esto tiene consecuencias bastante graves porque en realidad, si nosotros nos vamos al actual 19 número 26, señala que la única forma de regular derechos fundamentales es a través de la ley, no a través de un auto acordado y no a través de un reglamento. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha señalado reiteradamente, y de buena manera, porque si no nos quedamos sin recurso de protección, al final por un tema práctico, de que el autoacordado es constitucional. O sea, no se ha declarado la inconstitucionalidad del tratado, del autoacordado propiamente tal. En este sentido, el anteproyecto de nueva constitución regula en su artículo 26 dos acciones de protección distintas. La primera es la que procede respecto de todo el catálogo de derechos fundamentales y garantías establecido en la Constitución vigente en el 19, en el anteproyecto es el artículo 16, salvo los derechos sociales y políticos, que tienen una acción distinta, y ya la vamos a ver, estableciendo como requisito de procedencia nuevamente la existencia de una acción ilegal, acción o omisión, ilegal o arbitraria, que produzca privación, perturbación o amenaza. Salvo en el caso, y reitera acá, esto es una discusión que quizás se va a dar en el Consejo Constitucional, todavía no hay explicación razonable para no incluir la arbitrariedad dentro de la vulneración a los derechos, principalmente el derecho a un medio ambiente sano, sostenible y libre de contaminación, que se mantiene en el anteproyecto. Sin embargo, también existe una segunda acción, y esta segunda acción procede frente a afectaciones a prestaciones sociales vinculadas a ciertos derechos, que son la salud, la vivienda, el agua, seguridad social y educación, configurando como requisito de procedencia la concurrencia nuevamente de actos o omisiones ilegales o arbitrarios, ilegales, que generen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio, pero además, y esta quizá es la principal novedad de esta acción, también procede cuando se sufra discriminación en el acceso a estos derechos, excluyendo el vocablo arbitrario. Entonces da a entender de que las discriminaciones no necesariamente se producen respecto de una arbitrariedad. ¿Por qué razón es esto? Porque el mismo anteproyecto trata de que la discriminación puede ser directa o indirecta. Esto muy propio de lo que han hecho los organismos que han interpretado los tratados, diciendo que las discriminaciones o los actos discriminatorios que afectan la igualdad ante la ley pueden ser directos o solapados. No habla de directo o indirecto, sino que directo o soterrados. Lo han dicho los distintos organismos que interpretan el tratado. Ahora, ¿qué es lo relevante? Ambas acciones reconocen la antijuridicidad como un elemento necesario para el ejercicio, no como el hecho de la convención que no establecía que el acto debiese ser ilegal o arbitrario, o ilegal o discriminatorio para poder ejercerlo. Aquí siempre debe estarse frente a un acto contrario al ordenamiento jurídico y además carente de razonabilidad, caprichoso, antojadizo, etcétera, etcétera. Respecto de la legitimación activa, se mantiene el hecho de que pueda ser, interpuesta por cualquier persona, ¿ya? Sin embargo, se establece que la afectación de los derechos indubitados requieren de un titular determinado al ser una acción concreta y no abstracta. Esto es pura jurisprudencia. Hoy día, dentro de los elementos de inadmisibilidad de los recursos de protección, el más claro quizá es no contar con derecho indubitado para poder reclamar. Y esto ha sido así, y la idea es que hoy día un requisito que es jurisprudencial se incorpora a la reglamentación del recurso de protección a nivel constitucional. Por otra parte, la regulación de estos recursos mantiene como tribunal competente a la Corte de Apelaciones respectiva, a diferencia de lo que ocurría con la tutela de derechos fundamentales que tenía la Convención Constitucional. Porque la Convención Constitucional lo que señalaba es que esto se ejercía en tribunales de primera instancia, tribunales ordinarios, los juzgados de letras, ¿cierto? Y estipula expresamente que la tramitación debe ser breve y concentrada, gozando de preferencia para su vista y fallo. Ahora, a diferencia del tratamiento del actual recurso de protección, la regulación de estas acciones ya queda expresamente entregada a la ley y se elimina expresamente la posibilidad de regularla mediante auto acordado. Por lo tanto, va a tener que existir una ley de recurso de protección.
Así que la ley va a ser la que va a definir el plazo de caducidad de la acción, la tramitación, los requisitos de admisibilidad nuevos, etcétera, etcétera. Otra novedad es que las dos acciones, o en ambas acciones, se elimina la actual expresión de sin perjuicio de los demás derechos que puedan hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, que permitían, entendiendo que la acción de protección es una acción cautelar, poder salvaguardar otras acciones de lato conocimiento. ¿Ya? Esto al final trata de que el recurso de protección sea ejercido directamente como una acción de última ratio, evitando obviamente que las personas ejerzan acciones de protección y en paralelo puedan ejercer otro tipo de acciones. ¿Ya? La redacción y tratamiento de ambas acciones confirma al final, el carácter cautelar de ambas acciones de protección, la acción por derechos sociales, por así decirlo, que es derechos sociales y ciudadanía, y la acción por la acción de protección general, ¿ya? Está entregada derechamente la naturaleza de urgente de esta acción, ¿ya? Y en caso de que no sea una acción idónea, porque sea necesario un procedimiento de lato conocimiento, esto es, ante un juzgado distinto de la Corte de Apelaciones, al desestimarla, la Corte deberá señalar el procedimiento que corresponda, que es algo que hoy día no ocurre. Dos de las causales de inadmisibilidad que tienen, como señalé, el recurso de protección son la falta de derecho indubitado y la segunda es que esto debiese ser analizado por un juicio de lato conocimiento. Lamentablemente, cuando la Corte ha señalado esto último, nunca señala cuál es el procedimiento adecuado para poder interponer la acción. En este caso, la Corte va a estar obligada a señalar que si es un procedimiento de autoconocimiento, le señale al recurrente la vía idónea para poder interponer la acción determinada. ¿Ya? Finalmente, esto es clave, vamos a ver qué es lo que va a hacer, y esto ya para terminar mi exposición, vamos a ver si el Consejo Constitucional va a intervenir en esta materia, no solamente respecto de el contenido de los derechos fundamentales propiamente tales, el bloque de constitucionalidad y la elección del foro para que aplique el respectivo control de convencionalidad, sino también respecto de la mantención o no de la regulación de esta acción de protección o de estas dos acciones de protección, dependiendo de cómo nosotros lo queramos ver, entendiendo además de que hay una serie de modificaciones a la estructura también de los actos administrativos, la potestad reglamentaria, deja de existir la potestad reglamentaria autónoma y contamos con una nueva potestad reglamentaria de implementación, que vamos a ver en qué se va a traducir todo aquello y cuáles van a ser los mecanismos de impugnación para que los ciudadanos puedan exigir el respeto, protección, facilitación y provisión de sus derechos fundamentales. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jorge. Muy interesante y además, bueno, con la dificultad de sintetizar todo el contenido que es bien complejo, pero agradecerte precisamente ese esfuerzo. No tenemos ahora preguntas. Yo quisiera que los que tengan puedan hacerla a través del chat o si lo desean pueden hacer uso del micrófono para formularla. Yo sí quería preguntarte si en materia de protección de los derechos sociales o de la acción relativa a derechos sociales, se configura en la propuesta, y quizás allí también podrías compartirnos tu experiencia digamos, de miradas comparadas, los límites a la resolución de los jueces, en el sentido que siempre ha existido este debate a si a través de la protección de derechos sociales el juez termina configurando políticas públicas, ¿no? O teniendo una incidencia en la definición de políticas públicas. No sé si me explico en mi pregunta. Te explica, de hecho, a tal nivel de que hay una prohibición expresa de hecho señala las medidas adecuadas para la realización de los derechos arriba indicados, que son los derechos sociales, serán determinadas por la ley y las normas fundadas en ella. Y dice expresamente en el anteproyecto, en la aplicación e interpretación de las disposiciones de este artículo, los tribunales no podrán definir o diseñar políticas públicas que realizan los derechos individualizados en el artículo presente. Esto es una novedad. No existe lo que se denomina una judicialización, una justiciabilidad limitada. Limitada en el caso concreto y limitando al juez en
la lógica muy de lo que hemos visto del caso ISAPRE, de no solamente impedir sentencias con efectos generales, sino que derechamente prohibir el diseño de políticas públicas por parte de los tribunales al momento de conocer el recurso de protección. Perfecto, muchas gracias. A ver, parece que no hay preguntas. Déjame revisar si hay alguna que haya llegado directamente. Ya parece que no. Ya, aquí te dan las gracias por la clara exposición. Eso. Muy buena exposición, dice Valentín. Traté de ser lo más sintético y simple para explicar, tratar de explicar con pera y manzana algo que es bastante más largo y complejo, como ustedes comprenderán. Porque ahora que les van a compartir el comparado, se van a dar cuenta que, o sea, el comparado son más de 300 páginas. Y obviamente el comparado no solamente contiene derechos fundamentales, sino que hay otros elementos más. Y quizá sea bueno echarle una mirada en esa lógica, en la lógica de poder comparar qué es lo que es la Constitución vigente y con el anteproyecto para ver qué es lo que se gana y qué es lo que se pierde. Ya. Jorge, una última pregunta. Tú lo señalabas en la exposición, que hay un cambio en la estructura respecto a la Constitución del 80, porque lo relativo a nacionalidad y ciudadanía se incorpora dentro del capítulo de derechos fundamentales, ¿cierto? ¿Eso tiene, a tu parecer, digamos, una incidencia, va a robustecer esos derechos, cierra una discusión, digamos, en el contexto chileno? ¿Cómo lo ves? Y esa es mi última pregunta. Yo creo que es súper importante porque hoy día el conocimiento de asuntos relativos a nacionalidad y ciudadanía solamente ha sido conocido a través de dos derechos, el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley. Entonces, todos los casos que se han dilucidado, por ejemplo, por falta de visados, porque el Servicio Nacional de Migraciones no ha entregado el visado adecuado, no ha entregado los permisos necesarios, se han tratado a través de derecho de propiedad, que es el derecho a tener a lo menos a la propiedad sobre la tramitación consecutivo legal que tiene la obtención del permiso, y lo otro por falta de igualdad ante la ley. Entonces, reconocer y tener la incorporación, más allá de la acción de reclamación de nacionalidad y ciudadanía que hoy día prácticamente no se aplica en ninguna parte, permite obviamente condensar todo esto en el nuevo recurso de protección, por así decirlo. Perfecto. Bueno, como no hay... ahí llegó una última pregunta. Ya. A ver. Sobre el derecho al debido proceso. Aquí, esto, a ver, hasta la Constitución vigente, los principios, y esto quizás es un poquito más técnico, pero creo que es importante señalarlo. Hasta la Constitución vigente, los principios del derecho administrativo sancionador, esto es, los conflictos que tiene la administración del Estado con los particulares, sean instituciones o personas naturales, se han entendido incorporados a ese procedimiento a través del debido proceso, que hoy día está en el 19, número 3. El anteproyecto expresamente separa el debido proceso del procedimiento administrativo, ya sea para efectos correctivos, que es otro tema, y para el procedimiento administrativo sancionatorio propiamente tal. Por lo tanto, sí tenemos innovaciones respecto de debido proceso, porque la norma de debido proceso ya no va a aplicar a lo menos al procedimiento administrativo, y todavía tenemos dudas de base a esa interpretación, porque es una película, esto más que una foto, no sabemos si va a aplicar respecto tampoco del contencioso administrativo. ¿Cuál es el contencioso administrativo? Cuando yo, una vez que agoto la vía administrativa, es decir, dejé de discutir con la administración, ¿cierto?, me voy a tribunales a reclamar respecto de la decisión de la administración. Eso se llama procedimiento contencioso administrativo. Entonces, la duda que está es si ese procedimiento, que es jurisdiccional propiamente tal, va a seguir los principios que se acaban de mencionar para el sancionatorio, o va a seguir los principios jurisdiccionales de debido proceso. Y eso aún no está claro. ¿Por qué es importante todo este debate? Porque va a afecta imputabilidad, afecta si hay presunción de culpa o no presunción de culpa,
quién es el encargado de probar las faltas, si va a ser la administración o van a ser las personas las que tienen que probar la falta de culpa, cuál va a ser la graduación de esa culpa, si estamos frente a responsabilidad objetiva o no estamos frente a responsabilidad objetiva. Por lo tanto, ese cambio en el debido proceso que señala, muy buena pregunta la que hace Christian Berner, va a ser clave para el futuro y vamos a ver si el Consejo Constitucional la mantiene o no. Hay otra pregunta, Jorge, allí en el chat. ¿Sería posible que el expositor se vuelva a referir sobre el Estado social y democrático de derecho? Pues hay diversos sectores que tienen un prejuicio respecto a tal, dando a entender que este concepto abre la puerta a la provisión de prestaciones de forma populista en un incremento injustificado del Estado. La verdad es que, como estamos frente de un texto habilitante, uno tiene, más allá de las frases, yo soy de aquello, yo soy anti Robert Alexia, les digo al tiro. Yo soy de aquellas personas que no creen en la existencia de esta diferencia entre principio y regla, por una cuestión muy simple, porque yo soy naturalista, pero no soy Gil. Sé que las normas se terminan aplicando expresamente como normas, aunque sean principios. Y si uno revisa el repertorio del Tribunal Constitucional, se va a dar cuenta que el artículo primero, salvo quizás las normas, en la base de la institucionalidad, salvo las normas de respeto a la bandera y los emblemas nacionales, han sido todas aplicadas para adjudicación constitucional. Todas. Entonces, no hay una diferencia entre principios y reglas propiamente tal. Por lo tanto, el concepto de Estado Social y Democrático de Derecho sí va a ser un concepto que se va a aplicar en la adjudicación constitucional de todas maneras. Sin embargo, algunos, hoy día nosotros estábamos viendo en la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales, que algunos decían que no es posible entender el Estado Social y Democrático de Derecho sin subsidiariedad. Y otros decían que era totalmente incompatible con la subsidiariedad. Lo más probable es que en un diseño habilitante, que es lo que se está discutiendo tanto en la Comisión de Expertos como en el Consejo Constitucional, terminen siendo los demás elementos del engranaje, esto es, la potestad de implementación, si es que se mantiene o se elimina, la posibilidad de estos recursos de protección distintos, la posibilidad de este bloque de constitucionalidad que vaya más allá de la Corte Suprema y termine influyendo también en el Tribunal Constitucional o en la Contraloría, lo que termina siendo la diferencia entre subsidiariedad o solidaridad, por así decirlo, aunque no son términos incompatibles porque la subsidiariedad incluye la solidaridad propiamente tal. Perfecto. Hay otra pregunta de Sebastián Perea. Sí, Dice, ¿cuál considera que serán los principales desafíos para la jurisdicción respecto de los derechos fundamentales de aprobarse el anteproyecto? Creo que el principal debate que se va a dar, porque esto es algo que se le entrega directamente a la Corte Suprema vuelve a ser, tal como pasaba en la Constitución del 28, el principal garante de los derechos fundamentales. Eso es un elemento que se recoge de la Constitución, la Constitución del 28. En eso, obviamente, va a significar y quizás va a haber un nuevo choque de trenes entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, si es que no se modifica en el Consejo, respecto de quién es el último intérprete de la Constitución. Entonces, el principal desafío de la jurisdicción, creo yo, respecto de derechos fundamentales, es mantener esta dualidad de dos controles de constitucionalidad, uno con efectos generales y uno con caso concreto. No estoy hablando del caso concreto respecto a la inaplicabilidad, sino que estoy hablando del caso concreto respecto de la acción de protección o las acciones de protección, para no pasar a llevar las atribuciones del otro órgano. En eso ayuda mucho la lógica de prohibición de implementar políticas públicas a través de sus fallos, pero quizás falta un elemento importante a raíz de lo que ocurrió en la Corte Suprema actualmente respecto de la prohibición de dictar dar resoluciones con efectos generales y que eso tenga alguna resonancia quizás en la acusación constitucional u otro tipo de instrumentos de control para efectos de, siempre y cuando, y esto para mí yo creo que es muy importante, se mantenga la prohibición expresa de que las acusaciones constitucionales se inicien a causa de la dictación de resoluciones judiciales, porque si no terminamos con el Congreso controlando resoluciones judiciales, y pienso que eso es muy nocivo. Por eso la causal general también, algunos decían, oye, pero esto es súper fácil, digámosle a los magistrados a los magistrados de los tribunales superiores de justicia que como causal de acusación constitucional tengan la violación de la Constitución y de las leyes. No, porque eso es meterse precisamente en control de las resoluciones judiciales, porque pueden fallar en contra de la Constitución o la ley de acuerdo a lo que ellos digan.
Entonces hay que tener mucho cuidado respecto a cómo se configura para seguir manteniendo dos cosas. Una justicia independiente, pero una justicia conforme a derechos de acuerdo a las atribuciones que entrega la Constitución y la ley. Y una última pregunta de Carlos Joel Martínez. Profesor, ¿qué opina de la contradicción de tesis 293-2011? No sé qué es eso. Entiendo, yo tampoco tenía idea, la estaba googleando. Quizás, Carlos, nos podrías dar algunas luces, pero Carlos, ¿me puede entiendo que es explicar por el micrófono? claro, una decisión de la Suprema Corte de Justicia Mexicana que determina las normas sobre derechos humanos contenidas en tratados internacionales tienen rango constitucional. Entiendo que podría referirse a eso, pero más allá, ahí nos Carlos, complica un poco. si no nos cuentas de qué trata, es complejo poder contestar. Sí. Y se fue, decía Carlos Martínez, ha dejado la sesión. Se fue Carlos, sí. Bueno, ahí luego lo podríamos ver, quizás teniendo el detalle. Ya como estamos sobre la hora, Jorge, no sé si quieres agregar un mensaje de cierre al Solamente curso. decirle, no, lo único que estén pendientes del proceso, esta es una película, el anteproyecto es solamente una base sobre la cual va a trabajar el Consejo Constitucional, lo más probable es que esto va a sufrir muchos cambios, no sabemos de qué tal envergadura van a ser, las mayorías en el Consejo Constitucional son distintas al equilibrio que se mantuvo en la Comisión de Expertos, por lo tanto hay elementos que quizá hoy día se discuten respecto del anteproyecto que tienen que ver más que con las cuestiones incorporadas, con los silencios. Silencios fundamentales respecto al derecho a la vida, elección, salud, libertad religiosa y otros elementos más que quizás van a ser parte del debate propio del Consejo Constitucional. Perfecto, ¿no? Excelente, Jorge. Muchas gracias por la buena disposición y por tu tiempo. A quienes han preguntado les vamos a hacer llegar a través del correo la grabación de la sesión y el material que es el comparado entre la Constitución y la propuesta. Y recordarles que mañana tenemos la cuarta sesión de este curso que se está realizando y que se extiende hasta la próxima semana, ¿no? Con una evaluación general del contenido del proyecto. Y ahí te dan Muchas gracias a clases. ti, Luis, por la invitación y como siempre a su disposición acá en lo que es mi universidad, así que feliz. Perfecto. Gracias, Jorge, que estés muy bien y que estén muy bien todos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.